Bueno, como ha dicho Víctor, mi nombre es Emiliano y trabajo aquí en Life en el equipo de Lexicon en la construcción de un design system. Voy a ir pasando manualmente las pantallas porque lo he hecho con Figma y el pointer no funciona. Vale, os hablaré más o menos de las ventajas que tiene Figma, alguna comparación con Sketch, con métodos de trabajo y bueno, y cómo construir una librería de componentes con Figma. Antes de empezar quería hacer una pregunta. ¿Quién de vosotros usa Sketch o Figma a diario, más o menos? Vale. Para el que no lo sepa, Figma es una herramienta web que permite realizar un diseño directamente en el browser. Esta es la primera ventaja porque nos permite no obligar a las personas a tener un entorno de trabajo fijo. Quiere decir que un desarrollador puede seguir utilizando Linux o un Product Manager, por ejemplo, Windows. Vale. Otra de las ventajas es que es un sistema un poco más natural respecto a Sketch para aprenderlo. No requiere mucho esfuerzo y tiene algunas cosas que se parecen mucho a cómo lo hace, por ejemplo, Photoshop o Illustrator, que es simplemente, os voy a poner un ejemplo que son los overrides. Sketch lo que hace con los overrides es, tú tienes este componente, lo seleccionas y te saca el supermenú de overrides. Es verdad que lo han mejorado, pero si tú quieres darle un control total de ese componente, necesitas seguir sacando un menú muy parecido a este. Y si yo, por ejemplo, quiero cambiar el autor, me tendría que ir a buscar en... Uy, no funciona. Bueno, tenía ahí el scroll que ahora no funciona. Vale. Bueno, pues mientras Figma, para tener el mismo resultado, para poder cambiar algo, lo que haces es simplemente seleccionas el autor y luego lo cambias. Y como ya estamos cerca de abril, más o menos, el autor va a ser Jon Snow. Vale. Una vez que bueno, la primera parte, en realidad tenía esto, vale. La primera parte de construcción de una librería son los estilos. Antes de hablar de estilos se tendría que hacer un trabajo previo, que es la escala tipográfica, por ejemplo, y la construcción de una paleta de colores. Toda esta parte la tomo por hecha, porque me voy a concentrar más en la parte del sistema de la herramienta, ¿vale? O sea que para definir, por ejemplo, un estilo de texto, la diferencia que tiene con Sketch es que tú puedes definir no me puedo dar vuelta, la fuente, por ejemplo, el tamaño y el peso. Una vez que tienes eso, ya puedes definir el estilo y puedes aplicar los cambios. Por ejemplo, el alineamiento no depende del estilo, los colores no dependen del estilo de la fuente, y puedes definir que esté a la izquierda, a la derecha, que esté al centro. Puedes, de hecho, crear un párrafo, y todas estas cosas, hacerlo con Sketch es mucho más complicado porque cada una de estas necesitaría un estilo distinto. Mientras con Figma es el mismo estilo, solo que le aplicas los varios cambios. Lo mismo pasa con los colores. Sketch nos permite definir estilos, pero cada estilo es único. Quiere decir que si necesito un borde con un color específico, ese es un estilo. Y Figma lo que hace es que tú puedes definir tus colores y luego mezclarlos. Por ejemplo, en este caso lo que he hecho es definir el primary con sus variantes y luego aplicarlas a todos estos distintos estilos sin necesidad de crear un estilo por cada una, ¿vale? Es mucho más directo, digamos. Vale. La parte fundamental que nos ha hecho pasar por Figma es la metodología del máster, los componentes máster. Voy a poner un gráfico para explicarlo un poco mejor. Un componente máster lo que nos prácticamente es como si fuera un supercomponente
en la que pones dentro todas las variaciones que puede tener un componente. Y luego creas los subcomponentes desde el cual está basado el máster. O sea que en este ejemplo tengo el triángulo, el círculo y el cuadrado dentro de un componente, y luego los subcomponentes me sacan esos componentes desde el máster, sin necesidad de crear otros, ¿vale? La utilidad de esto es que luego si hago un cambio sobre el máster se aplicaría automáticamente a todos los otros, y además que no solo me tengo que limitar a lo que tengo en el máster, sino que puedo hacer combinaciones que no tenía planteadas, como por ejemplo estas de aquí a la derecha. Lo voy a poner con un ejemplo un poco más concreto de lo que hacemos aquí en Liveframe, para que lo entendáis. Estos son los inputs el master de inputs en Lexicon, y tenemos, por ejemplo, la caja del input, el label, los iconos a la derecha, el texto de validación y de ayuda, ¿vale? Con este mismo master hemos conseguido sacar todos estos componentes, y esto es solo un 10% de los componentes que tenemos sobre inputs en la librería. Ahora voy a hacer una demo bastante fácil de cómo se crea un master, para que lo podáis ver. Vale, pues aquí me había preparado un documento con el nombre de la página es buttons, el frame es 40px y luego tengo el frame disponible para hacer las cosas. Es importante esto de la página del frame porque luego lo veremos, pero es parte de la organización de cómo se organizan todos estos componentes en una librería. Vale, pues voy a empezar creando un cuadrado de 88 por 40, que va a ser mi background del botón. Le aplicaré un estilo simplemente desde aquí. Los recomiendo no uséis colores como por ejemplo el primary, que puede ser el color de un botón real, sino un color que no sea un botón, para que el diseñador que necesite usar este componente no se confunda y no toque el master, sino que luego use su subcomponente. Ahora lo vemos y lo vais a entender un poco mejor. Vale, pues tengo mi rectángulo, voy a agregar un button. Bueno, esto en realidad debería estar así. Lo que voy a hacer es seleccionar el semibol, voy a darle mi tamaño y lo voy a poner aquí. Le voy a poner el estilo, el color blanco en este caso, y esto ya podría ser un componente, pero voy a seguir y voy a agregarle un plus button, bueno, el icono de plus, para convertirlo luego en un plus button. Le voy a dar de nuevo el color blanco y ahora sí que puedo crear mi componente. Este componente yo suelo llamarlo zmaster, así, para que quede siempre abajo en la lista de todos los componentes y que se entienda que no tienen que tocar. Y luego le agrego el nombre del componente, por ejemplo button, para que no se confunda con otros componentes. Una vez que tengo el componente hecho, voy a definir la parte de constraints, que bueno, no voy a entrar en esto porque es otro lío. Vale, ya desde este componente creo una copia directamente, lo he arrastrado con Alt, le quito el botón, quitando cosas lo que hace no es, cuando en una instancia quitas algo, no las cancelas, lo que hace es las esconde. Y luego desde aquí puedo simplemente seleccionar el color que necesito, le llamo esto, creo otro componente, le llamo por ejemplo primary, y puedo hacer lo mismo, puedo hacer lo mismo con otro master. Quito esto, y en este caso por ejemplo lo que voy a hacer es invertirlo, para que jugando con los estilos de texto y de color se puede obtener distintos resultados a partir de un master. Lo mismo con el botón de icono, que es simplemente cambiar algunas cosas, algunos estilos, y tienes
ahí tus botones. Luego lo que haría un diseñador es coger este componente y si necesita cambia y pone create, y si lo quiere por ejemplo verde, que sea verde, o podría coger este y ponerle un cancel, luego lo adaptaría al tamaño que necesite. Y lo mismo, podría hasta quitar el borde escondiéndolo sin necesidad de cambiar nada sobre el componente. Luego, una vez que tenemos esto, si un día nos dicen que estos bordes cuadrados, por ejemplo, son muy agresivos en un botón, en un diseño, lo podemos cambiar simplemente en el master, aplicando todo el radius que queramos y se cambiarían todos. Esta es la funcionalidad que a nosotros nos ha hecho apostar por esto. La tiene Sketch como symbols, pero no llega a este nivel de tener todo dentro uno y luego poder que estos dos sean la misma cosa. Y bueno, voy a volver a la presentación. Paso. Y este es un ejemplo de cómo nuestros botones se aplican en distintos contextos, que puede ser una toolbar, un drop down, un listado. Tenemos el plus button, los botones a la izquierda que tienen que no tienen fondo, el botón contexto con el fondo, este aquí, o lo mismo esto, y este es un botón activo, por ejemplo. Todo es parte de un mismo componente que luego se va cambiando. Y bueno, llega la parte de Mericondo, que es cómo se organiza todos estos componentes. Vale, esto es lo que teníamos cuando pasábamos directamente la estructura de Sketch, que es elemento, barra elemento, y te creas los nested. El resultado que queríamos obtener era algo más parecido a esto, que es, tienes tu librería y luego los componentes están organizados por, bueno, en este caso por componente, tipo y estado, que este es un componente muy simple para nosotros. Para ser un componente de estos simples es suficiente nombrar a la página con el nombre del componente, el frame le llamas con el nombre del tipo de componente, en este caso image card, y luego a los componentes les llamas como con el estado. Lo que he hecho aquí es agregarle card para que cuando usen un componente de un tipo no sean todos default, hover, active. Entonces ahí tienen card default, button default y bueno. Mientras luego, para un componente más complejo, después del tercer nivel sí que se puede agregar las barras de Sketch. Y esto sirve para que, por ejemplo, en este caso de botón, nosotros tenemos botones de texto, botones de icono, botones con texto y icono. Entonces aquí los puedes poner, el botón es primary, llegas hasta aquí, tienes el tamaño regular, primary, y luego sigues con texto y estado. Y bueno, para hablar un poco de resultados, hemos conseguido que en Livefray 74 personas de equipos distintos usen Figma. Esto quiere decir que desarrolladores, diseñadores y product managers actualmente están conversando, digamos así, dentro de Figma, que es una de las posibilidades que tiene, que tú creas tu diseño y puedes comentarlo directamente ahí. Y bueno, eso ha sido más o menos todo. Lo he hecho un poco rápido, pero está bien. Habéis visto, tenemos stickers de Figma ahí por atrás, y hoy hemos dejado bueno, tenemos el link de nuestra librería que podéis usar directamente desde este link, o si queréis ir a que es open source, sí, la podéis usar, tiene la licencia ahí puesta. Vale. Bueno, y ahí podéis ver todo, no sé, todo el trabajo hecho, es bastante grande, la verdad. Bueno. No sé si... No sé si ¿no tenéis alguna pregunta para Emiliano? Podemos hacerlas ahora. O... ¿sí?
Hola, yo tenía una duda porque en Singular estamos mirando a ver si nos pasamos a Figma o no. Estamos en Sketch ahora mismo, pero el tema de la flexibilidad está en los componentes, ¿no? Nos parecía casi un arma de doble filo. Está guay que no tengas que andar con el menú horrible de overrides de Sketch, pero ¿cómo gestionáis el hecho de que haya demasiada flexibilidad, ¿no? Que no cree luego inconsistencias a la hora de que cualquier persona puede eliminar o cambiar ciertos parámetros de un componente, etcétera. Vale, bueno, nosotros no tenemos es una pregunta difícil, espera que me lo pienso. Si quieres respondo yo. ¿Quieres responder tú? No. Sí, yo te puedo responder. Aparte de la librería, tenemos un site de documentación. Entonces eso ayuda a establecer unas guidelines, aunque es cierto que todavía puede haber margen a error, pero lo va reduciendo. Entonces, si a lo que es la librería, que te da mucha flexibilidad o que le puedes dar muchísima flexibilidad, le acompañas un site de documentación o algún lugar de documentación, esto ayuda. Entonces vas metiendo a todo el mundo más o menos un poco en la vereda que el sistema de diseño quiere. También es cierto que la flexibilidad es buena y pensar en todos los casos de uso cuando creas un sistema de diseño es casi imposible. Entonces, nosotros que tenemos el Lexicon como la librería central, pero luego hay muchos equipos alrededor, ¿no? Equipos multifuncionales que tienen necesidades propias del producto, de su suite del producto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que cada de la librería del Lexicon y así pueden atender a sus necesidades. Luego, lo que tenemos establecido es hacer una revisión de esas librerías cuando pasa cierto tiempo, 4 meses, 6 meses, para ver qué cosas hay comunes y si necesitamos pasar esas cosas comunes a la librería central. Entonces ese es el flujo que tenemos nosotros para lidiar un poco con esa excesiva flexibilidad, ¿no? Documentar y tener librerías alrededor que puedan nutrir en el futuro a la principal. Tengo que agregar una cosa que no tengo que aunque uses Sketch, seguramente tendrás casos en el que habrán roto el componente para querer hacer su propio componente. O sea que aunque no tener flexibilidad también es otra parte negativa, que es tener un componente muy estricto que necesitas romperlo para hacer algo, y luego ese componente no lo va a ver nadie porque es parte de otro equipo, por ejemplo. Eso es una de las cosas que no pasaba. Otra. Hola, ¿qué hay? Bueno, me llamo Orse. La pregunta, no sé si vosotros veníais antes del combo Sketch InVision y ahora os habéis pasado a Figma. Nosotros creo que como decisión en el equipo está bastante tomada. Hoy justo hemos tenido la demo con la gente de Figma y bueno, estamos más que nada pensando cómo nos vamos a organizar la transición. Entonces mi pregunta va más orientada a saber cómo ha sido esa transición, ¿no? Porque en relación con los otros equipos con los que trabajáis, ¿no? Si ha sido una cosa de la noche a la mañana, a partir de mañana empezamos a documentar en Figma, si ha sido necesaria formación a equipos de producto, equipos de desarrollo, ¿cómo ha sido ese paso? La parte de InVision ha sido comunicar que nos íbamos a pasar a Figma, y ahí ya pánico, todo el equipo ha tenido pánico, todos los equipos en todo el mundo. Pero luego uno a uno han ido cambiándose a Figma, han ido dejando InVision, que de hecho era de las razones por las que nos hemos pasado, porque para una empresa tan grande quiere decir que es un coste mucho más grande, y bueno, en realidad han aceptado algunos un poco más tarde que otros, y ahí lo estoy mirando. Pero ha sido bastante bien. De hecho, creo que la mayoría están contentos con el cambio y no volverían atrás. Y además, el problema que tiene InVision es que para usarlo necesitas tener un account, necesitas que te inviten, necesitas ver el proyecto, y para usar Figma es simplemente tener un account de Google o de la empresa, entras y ya puedes ver todo.
y sin cambiar nada. Pues, si quieres te respondo yo complementando a Emiliano en el timing. Y bueno, nosotros adoptamos Figma dentro de Liferay como hace más o menos un año, pero para empezar a testear, a empezar a jugar con ello. Y el equipo de Estados Unidos, por ejemplo, empezó a usarlo más, ¿no? Luego ellos nos convencieron de que esta era la mejor opción porque compartir librerías era mucho mejor, las actualizaciones básicamente son automáticas, no eran tan agresivas como las de Sketch, o podíamos tener esas librerías comunes, y con Sketch por aquel entonces no era tan fácil. Y luego no sé si fue hace 4 meses así, decimos, pues venga, de aquí a un mes nos migramos todos. Y de aquí a un mes, bueno, justo un mes antes había empezado Emiliano a pasar toda la librería de Lexicon de Sketch a Figma. Nos dimos un mes de plazo, en un mes cortamos todo InVision y todo Sketch a todo el mundo. Fue un poco agresivo, pero nos comprometimos a eso y al final era lo mejor. Vamos a intentar dejarlo cuanto antes mejor y bueno, empezar a trabajar con Figma a lo bestia, sí. Bueno, esto es lo que nos pasa a todos ahora, que como no hemos renovado las licencias, pues ahí, y no lo echamos de menos. No sé, ahora tenemos una herramienta, antes teníamos 2. Antes a veces InVision estaba caído y y no podías trabajar, o no funcionaba el plugin este de Craft y estabas vendido también, tenías que exportarte todos tus PNG, subirlos manualmente, y bueno, para nosotros ha sido muy buena decisión. Así que, no sé, os animamos. No somos comerciales de Figma, pero nos es útil, la verdad. Por ir por el mismo lado de Orse, la respuesta, o sea, guay, la respuesta entiendo que la mayoría de los equipos es positiva, miedo al cambio, que una vez que decidimos, pues apechugamos con ello. Y la parte de desarrollo, quiero decir, por poner un ejemplo que me ha pasado hace escasamente 2 horas, ¿no? Nosotros trabajamos ahora mismo con Sketch, ellos utilizan InVision, entonces tienen que consultar todas en los propios diseños de InVision valores que ellos son numéricos, hexadecimales, tipográficos, ¿vale? Pero que ellos luego tienen que buscar dentro de nuestro sistema de tokens, pues la conversión en variables, ¿no? Y es esta parte de, joder, cómo diseño es capaz, digamos, de estar consultando directamente variables sin tener que luego simplemente estar buscando valores y luego compararlos para memorizarlos o para lo que sea. Es decir, no sé si ahí entiendo que Figma me da esa ventaja, es decir, en el sentido que yo directamente puedo leer la parte de las variables, ¿vale? Pero si hay desarrollo, han abrazado el cambio con más fuerza que diseño, o han tenido más resistencia, o cómo. Vale, nuestro equipo de desarrollo por el 90% ha sido bastante flexible, o sea que no nos ponen pegas si le damos un InVision, un Figma, un Zeppelin o lo que sea, porque eso al final le importa tener la documentación y el componente para poderlo ver. Alguien se ha opuesto, pero al ver que se puede entrar con un email ha seguido adelante. La parte de variables, bueno, es un poco compleja. En realidad no creo que una herramienta en sí, sin ir por la parte de APIs y toda esa parte, que sea capaz de dar esa comunicación. Entonces lo que hacemos es intentar, de momento, porque todavía no lo tenemos, pero intentar hablar con el equipo de desarrollo para que variables y en código y diseño que sean lo mismo. De hecho, nuestro sistema en los estilos, por ejemplo, lo estamos poniendo de este modo para que luego en el aquí para que luego en el desarrollo la intención es que sigan el mismo estilo. Esto lo he hablado con un desarrollador. Antes esto se llamaba, por ejemplo, main lighten 23% o algo así, en realidad, bueno, porque era directamente de SAS, pero hablando con ellos sacamos la conclusión que es mejor ponerlo por números, porque si mañana quiero cambiar esa
esa funcionalidad de SAS, poderlo hacer. Entonces, yo creo que para ese nivel avanzado de cosas es más necesaria una comunicación constante más que hacerlo directamente desde una sola herramienta, o no sé. De todas formas, nuestros colores no han cambiado mucho de Sketch aquí. No, o sea, tenemos un sistema bastante cerrado y eso no ha cambiado mucho. Entonces, tampoco nos hemos enfrentado a ese problema. O sea, es cierto lo que ha dicho Emiliano, que no tenemos el mismo nombre, que deberíamos de tenerlo, pero no hemos tenido ese problemilla ahora mismo. No tenemos los toques tan bien definidos como tú. Ya. ¿Alguna pregunta? Hola. Vale, yo tengo una pregunta un poco friki. Los que usamos un mogollón de plugins para Sketch, que lo tenemos así como personalizado porque somos súper rápidos y súper eficientes, ¿qué pasa con Figma? Vale, lo que pasaría en Figma es que la gente se crearía su parte de extensión de Chrome, por ejemplo, o plugins para la aplicación de desktop. De momento no es lo mismo que Sketch, porque Sketch está desde el 2008 y Figma, bueno, son 2 años creo o algo así. Entonces, la comunidad está aquí en Spectrum y es activa. No vas a conseguir los mismos plugins para Figma, simplemente. O sea que si quieres el auto layout o todo eso, no está. Otra pregunta por ahí. La parte de handoff, es decir, para lo que les interesa a los desarrolladores, ¿utilizáis Zeppelin o cómo suplís esa parte de InVision? El propio Figma supongo que tendrá algo, pero no sé si luego gestión de pantallas tipo Kanban para el equipo y tal, ¿tiene algo así Figma? Kanban no. Lo que tiene es, bueno, lo mismo de Zeppelin. Lo que tenía Zeppelin, ahora no estoy actualizado con Zeppelin, pero si seleccionas un componente, bueno, en este caso es simple, pero puedes ver toda la parte de código, digamos. O sea que algunas cosas las tienes. Te debería puedes ver el texto, el color. Si selecciona el otro, te da el resultado de hexadecimal. No es tan avanzado, pero es lo que a nosotros nos viene bien. ¿Pero vosotros usáis Zeppelin o algún extra no, o simplemente con esto? Solo esto. Vale. Sí, esto es suficiente, de hecho. ¿Otra pregunta? ¿Alguna preguntilla más? Pasamos con el amigo Dani. Quería saber si habéis tenido que rehacer toda la librería de componentes de Sketch o si podéis reaprovechar gran parte de lo que teníais hecho. Vale, no es necesario hacerla de cero, pero el resultado que obtienes si la pones es algo así. O sea que esto viene directamente de Sketch, simplemente te coge el componente, el nombrado y y todo eso hay que volverlo a hacer. Lo mejor es ir a esta solución que es más... ¿Cuánto he tardado? Sí, ya está, versión 1 libre, la podéis ver en que era, bueno, el link directo, ahí, pues ya está hecha. Pero con un mes lo he hecho todo más o menos. No sé si ha sido menos de un mes. Bueno, no sé. Refinando y tal. Sí. Bueno, pues gracias Emiliano por la presentación.